Gracias porque tú eres espíritu y nosotros también somos espíritu, viviendo en un cuerpo, pero somos espíritu. Y tú quieres que veamos con los ojos del espíritu, que veamos con tus pensamientos, que veamos como tú ves y como tú nos ves, Señor. Te damos gracias, Señor, porque la cubierta, el velo que nos cegaba los ojos del espíritu, de la mente, han sido quitados por la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Damos la bienvenida a los que nos puedan ver por las redes sociales. Estamos aquí en Lleida, España, en lugar de encuentro, que es la Asociación Sociocultural Adonai. Y agradecemos a Dios por sus vidas, por poder llegar a sus corazones, a sus hogares con el Evangelio, que el Evangelio no es otra cosa que buenas noticias. Es vida y es bendición y vienen del corazón de Dios. Amén. Para tu corazón, para el corazón del ser humano. Amén. Así que agradecemos a Dios pues poder llegar con esta palabra de vida a sus hogares. Un soldado en la Segunda Guerra Mundial, el fuego de una ametralladora le había roto la pierna. No sabía nada sobre el poder que Dios ha puesto en todos y cada uno de nosotros. O sea, no sabía nada del poder sanador de Dios que está en cada uno de nosotros. Y dijo que por aquella época era ateo, no creía. Pero cuando en el ejército le preguntaron cuál era su religión, él contestó, ser humano. O sea, no creía, ¿verdad? Pero le dijo ser humano. Pero mientras estuvo internado en el hospital, durante mucho tiempo en el hospital, estuvo con muletas, empezó a pensar y a decirse a sí mismo, Dios me hizo a mí, y si Dios me hizo a mí, Él también me puede sanar. Porque ya le habían dicho, ¿verdad? Que Él era hecho a imagen y semejanza de Dios. Y entonces él allí, ya cuando estaba con muletas, que ya no podía andar normal, él empezó a decirse a sí mismo, Dios me hizo a mí y puede sanar mi pierna. Pero hizo algo más, esto lo hizo con la boca. Pero ahora comenzó a imaginarse a sí mismo haciendo todas las cosas que haría si estuviera completamente perfecto. Porque antes había sido un atleta. Llevaba en su mente la vida propia de un atleta y se imaginó ahora tal como quería que fuese su vida. Amén. No como un tullido, sino como un atleta que era. Empezó a imaginarse sano, fuerte e hizo un drama de esto, o una película, como se suele decir. La sintió y la hizo real. Por aquel entonces no podía caminar, pero cuando iba en la silla de ruedas, este era un soñador, dice, cuando iba en la silla de ruedas se sentía como yendo en bicicleta, escalando montañas o jugando al fútbol. O sea, mientras él iba en silla de ruedas, él iba imaginando que iba en bicicleta. Estaba empleando la imaginación para crear su sanidad, su verdadera realidad. Amén. Y cambiar y transformar su vida. Así que además afirmaba para sí mismo que era un ser fuerte y poderoso. La pierna se curó perfectamente. Allí donde antes se habían roto los huesos, solo quedaba una cicatriz. El extraordinario resultado de todo esto fue que al cabo de unos pocos años se le declaró como el hombre más fuerte de Sudáfrica en relación con su tamaño. Eso hace y eso nos demuestra que lo que uno se imagina y está convencido de que sucederá, sucederá. Porque eso es la fe. Hebreos 11:1. La fe es pues la convicción de lo que se espera, de lo que todavía no lo ves. Pero si estás convencido y te montas tú, ¿verdad? Y te empiezas a ver sano, porque Jesús ya llevó nuestras enfermedades. Por lo tanto, si llevó mis enfermedades, yo no tengo que verme enfermo, tengo que verme sano, porque ya las llevó Él. Si yo quiero tener esta realidad en mi vida, en la esfera que sea, porque la Biblia
La palabra de Dios no es para entretenernos, la palabra de Dios es para transformar nuestro ser. Amén. Es para transformar nuestro ser, afirmándonos en la verdad de Dios, afirmándonos en la verdad de Dios, afirmando nuestra alma en la verdad de Dios. Pero para eso hay que trabajar a diario. Amén. No hay que ser perezosos, hay que trabajar y trabajar con la palabra de Dios. El título del mensaje es Conectados con Dios. Conectados con Dios. Vamos a ir a Juan 5. Vamos a ver el paralítico de Betesda. Juan 5. Porque a través de la palabra de Dios vemos cómo la bondad de Dios, la misericordia de Dios se extiende a nosotros los seres humanos. Vemos la bondad de Dios, la misericordia, el favor de Dios extendida a nosotros los seres humanos por medio de Cristo Jesús. Amén. El que murió y resucitó, el que llevó nuestros pecados, dolores, enfermedades, miserias, pobrezas, escaseces, depresiones, y lo llevó todo. Entonces, si Él llevó esa carga, yo ahora tengo que tomar ¿el qué? La verdad de Dios. Él lo llevó por mí. Así que ahora yo voy a descansar en esa verdad. Dice así San Juan 5. Dice, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Fíjate que el 5 en la Biblia es el número de la gracia, amén. Es el número de la gracia de Dios que ha sido derramada, la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el favor de Dios que ha sido derramado o extendido hacia el ser humano. En estos yacía una multitud de enfermos, estaban ahí yaciendo, claro, tendidos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque dicen que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. O sea, imagínate cómo el único que podría llegar al agua sería alguien que pudiera caminar, ¿sí? Pero los paralíticos y esto lo tenían muy mal, ¿verdad que sí? Dice, pero había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, tenía una enfermedad crónica, lo que los médicos llaman crónica, pero para Dios nada es imposible, ni crónico, ni de 25, ni de 30, ni de 40 años, ni de 60, ni de 70, si alguien tiene 90 años. Él llevaba 38 con esa enfermedad. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, fíjate la misericordia de Dios, supo que llevaba con esa enfermedad crónica tanto tiempo, le dijo, ¿quieres ser sano? Esto es muy importante lo que hace el Señor, porque para que el poder de Dios pueda obrar en nosotros, para que el poder de Dios pueda obrar en nosotros, el enfermo tiene que querer ser sano. Amén. El débil tiene que querer ser fuerte. El desafortunado, ¿verdad? Aquel que no tiene éxito, aquel que va de fracaso en fracaso, tiene que querer tener éxito. Porque Dios es un Dios que respeta tus decisiones. Y aquí le dice, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, pues otro, ¿verdad? Se adelanta antes que mí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Tuvo que meterlo al agua? ¿Verdad que no? ¿Qué le dijo Jesús? Toma tu lecho y camina. ¿Qué nos dice a nosotros con estas palabras? Levántate, toma mi verdad y anda en mi verdad, camina en mi verdad. No te digo que yo te sané, no te digo que yo te doy las fuerzas, no te digo que yo te doy el éxito, no te digo que conmigo, ¿quién es contra ti? No te digo que yo soy el que hago que tu vida vayas
de triunfo en triunfo, de victoria y de éxito en éxito. Pero la pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que algo que has perdido en el cuerpo, lo que quiera que sea, de salud, ¿quieres que realmente que sea restaurado tu cuerpo? Pues levántate con mi palabra. Levantarte significa, aquí vemos como un hecho de levantarse de la camilla, pero resulta que esto en lo espiritual va a la mente. Te tienes que levantar con la verdad de Dios si quieres cambiar tu estado, porque la Biblia no es para entretenernos, la Biblia es para transformar nuestro ser. Nuestro ser, como Albert Einstein dijo, el ser humano puede cambiar la biología de su ser cambiando sus pensamientos. Y es por eso que Dios, el Evangelio son buenas noticias para que yo ahora tome la verdad de Dios, me levante y camine en esa verdad con mis pensamientos, con los pensamientos de Dios. ¿Cómo fue sanado este paralítico? Porque cuando Cristo le dijo, levántate y anda, el paralítico no se paró a pensar, pero ¿cómo me voy a levantar si estoy paralítico? No puedo. No, la razón, no echó mano a la razón, echó mano a la palabra de Dios. Se agarró de la palabra de Dios y no cuestionó nada. No cuestionó nada, porque si se empieza a cuestionar, pero a ver, si soy paralítico, ¿cómo me voy a levantar? Entonces no se levanta porque la razón va en contra de la fe. Aleluya. Es por eso cuando Pedro estuvo pescando toda la noche y no pescó nada, la razón le decía, imposible que ahora vuelva y pesque peces porque he estado toda la noche y no he pescado nada. La razón le diría eso fuertemente, pero Pedro era sabio y dijo, he estado pescando toda la noche, no he pescado nada, pero en tu palabra me voy a levantar y voy a echar la red. Y vino que pescó grandes cantidades de peces, su barca se hundía y otro que había al lado que también les ayudó a pescar peces y fueron bendecidos a través de la obediencia de Pedro. Fueron bendecidos los otros. ¿Por qué? Porque hizo caso a la palabra de Dios. Amén. Amén. Hizo caso, o sea, cogió la palabra de Dios. Se aferró a la palabra de Dios. Soltó la palabra de Dios. No usó la razón. No, porque esto es normal a esta edad. Claro, porque se lo ha dicho el médico, los médicos lo dicen, porque lo dicen las noticias. A esta edad, no dejes que la razón quite de obrar el milagro de Dios en tu vida por medio de la fe, que es por el creerle a Dios. Aleluya. ¿Sabes? El otro día pasé al grupo de Pasión por Dios, un escrito de un doctor que encontré, y lo encontré tan bueno ese escrito que digo, lo voy a pasar. Dice, la televisión y las noticias, dice, nos presentan muchos medicamentos y medicamentos para esto y para esto, porque lo que quieren hacer o lo que hacen es hacernos creer, ¿verdad?, que nuestro estado es normal enfermarnos. Cuando no es así ahora, porque hemos pasado los creyentes de las tinieblas a la luz de Cristo. Hemos pasado de la enfermedad a la salud. Hemos pasado de la debilidad al fortalecimiento de Dios. Las tinieblas es todo lo malo. Y hemos salido, Jesús nos ha sacado de ese lugar a la luz admirable de Cristo. Quiero decirte, ¿qué significa Betesda? Betesda significa, del hebreo, significa casa de bondad. Porque hemos leído que había en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda. Betesda es casa de bondad. Significa misericordia y favor de Dios para nosotros. La bondad y la misericordia de Dios nos ha alcanzado gracias a la obra de Cristo. Amén. Y ahora, ¿qué es una casa? ¿Qué es una casa? Una casa es donde vivimos, ¿sí? Pues esto es lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una casa, es un lugar, es una morada, es una habitación para que tu alma ahí repose.
ahí viva, sin salirnos de esa morada, de la morada de la salud, de la morada de la fortaleza, de la morada de la santidad, de la morada del éxito, de la morada de la abundancia. Porque yacer significa, a ver, cuando venimos a Cristo el Señor nos levanta el alma, nos levanta la mente, nos da su mente. Nuevos pensamientos, su mente son nuevos pensamientos. Y ahora Dios espera que usemos de la mente espiritual. Porque yacer significa estar tumbado. Entonces yo estaba tumbada, ¿verdad? En un lecho de muerte que si me muero físicamente yo me voy al infierno. Pero vino Cristo y me levantó de ahí, me despertó. Y a ti también. Te despertó. Y al despertarme me levanté y ahora puedo ver a Dios. Puedo ver que era una pecadora, ¿sí? Puedo ver que hacía cosas contrarias a Dios. Pero aún me tengo que levantar de muchos estados mentales. Me tengo que levantar del estado mental de la debilidad, de la enfermedad. Me tengo que levantar de la pobreza. Me tengo que... hemos dicho que yacer es estar tumbado. Entonces cuando yo creo en la pobreza, todavía es que en mi mente no me he levantado. Si todavía creo en la enfermedad, quiere decir que todavía estoy tumbado en esa mentira, estoy en ese lecho, estoy morando ahí. Entonces me tengo que levantar con la verdad de Dios. Tengo que creer que el Señor es mi proveedor y que Jesús se hizo pobre para que yo sea rica en todas las áreas de mi vida espiritual, física y económica. Porque la pobreza no solo es monetaria, también hay pobreza física. Amén. Hay pobreza física. Un cuerpo cuando está enfermo está pobre, no está rico porque no está al 100% como Dios nos creó, como Dios quiere que estemos. De ahí es que es importante que nos vayamos levantando de esos estados mentales donde estamos yaciendo, creyéndome que soy pobre. Escúchame, hermano, ¿tú crees que Dios ha destinado a unos para ser ricos, otros para tener mucha abundancia y otros para que vivan en la más miserable pobreza? ¿Verdad que sería un Dios injusto? Pero no es Dios el que ha hecho esto, son las personas, es la mentalidad, lo que a uno el que cree en el éxito estará arriba, pero el que cree en el fracaso no se levantará y luego dirá, mira, unos les da Dios esto y a otros no. Es la mentalidad de la persona, porque Dios a todo ser humano nos ha dado el poder de crear las cosas, nos ha dado el poder de la palabra para que con ella edifiquemos nuestras vidas como queramos que sean. Por eso es que los pensamientos son cosas, los pensamientos es la sustancia que crea todas las cosas. Y Dios no ha creado a unos pobres, a otros ricos y a otros enfermos, no. Yo recuerdo un testimonio de una hermana que era una familia muy pobre, el marido, ¿verdad? Y los hijos, y uno de los hijos le dijo a la madre, oye, es que somos tan pobres y es que somos, mira, a mí no me hables de pobreza. Dice, porque si nosotros seguimos siendo pobres es porque tu padre nunca ha creído en el éxito. Porque Dios dijo, da el éxito. Aleluya. Este hijo le creyó a la madre y le creyó a Dios y tuvo éxito en la vida. Es la mentalidad de la persona, es lo que piensa, es donde ella está viviendo, donde ella está morando. Y es por eso que Dios nos llama, como al paralítico de Betesda, le dijo, levántate y anda, toma tu lecho y anda. Así que levántate, toma la verdad de mi palabra, cree en mí y camina. Aleluya, cambia tu estado. Cambia tu manera de ser. Si eres una persona áspera, cámbialo por una persona amable. ¿Cómo? Viéndome ser amable con la gente y declarando, soy amable, pues soy hijo de Dios. Mi padre es muy amable, mi padre es bueno y yo soy su hijo y yo soy amable. Y trabajando con Dios, porque ahí está Dios, ¿vale? Yo cambiaré mi forma de ser. Yo cambiaré de ser una persona
irascible, de ser una persona agria a ser una persona dulce. ¿Por qué? Porque cambiando mis pensamientos, cambiaré mi ser. Aleluya. Y es importante, pues. Entonces Jesús dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser fuerte? ¿Quieres ser exitoso? Entonces ten pensamientos de éxito, ten pensamientos de salud. Vive, permanece, mora. El que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. Morar significa vivir. ¿Qué es una casa? Es una morada. ¿Qué es la palabra de Dios? Es una morada donde Dios quiere que vivamos y permanezcamos allí. Entonces Jesús le dijo, ¿quieres? Pues venga, levántate. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Jesús estaba ahí físicamente, pero tú sabes que Jesús está dentro de ti. ¿Dónde está Jesús? Cuando estábamos cantando esa canción tan bonita, que hasta los pelos se me han puesto de punta, de que Jesús está ahí en su trono, yo podía ver, imaginándome, yo podía ver a Jesús y al Padre en un trono, pero al mismo tiempo lo podía ver dentro de mí, porque el Señor ha escogido como morada, como vivienda para vivir el que ha escogido. A ti. Tu cuerpo es templo y morada donde vive el Señor. Así que pude verlo, usé mi imaginación yo consciente, despierta, y pude ver al Señor, que hasta los pelos se me ponían de punta de ver la majestuosidad del Señor. Y yo decía, Señor, estás ahí tan alto, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es que estás dentro de mí. Es que has escogido mi cuerpo para vivir dentro de mí. ¿Cuántos saben esto? Entonces, ahora, ¿dónde está Dios? ¿Qué te dice Dios desde dentro de ti? Levántate, hija mía, levántate, hijo mío, no te conformes a esta situación, yo estoy contigo, cree en mí, cree en mi verdad, toma mi verdad para que si quieres ser restaurado, naturalmente tienes que querer ser restaurado. Quizás tengas que llegar a un punto donde digas, Espíritu Santo, ayúdame a salir de aquí, como hice yo. Entonces, no sé por qué, pero las personas parece que tenemos que esperar a que nos pasen cosas de esas para entonces decirle al Señor, Señor, ¿verdad? Pero no tenemos que llegar a ese punto si hacemos caso a lo que el Señor nos predica. No tendrás que llegar a la desgracia, no tendrás que llegar a esa enfermedad no tendrás que llegar ahí. No tendrás que llegar a la extrema pobreza si empiezas a poner la palabra de Dios en tu boca cada día. No es un momento, no es cuando estés enfermo. No esperes a estar enfermo, no esperes a estar pobre, no esperes a ser un fracaso, no esperes. Ponte ya con la palabra de Dios, toma la palabra de Dios y edifícate en esa verdad. No llegarás a estar ahí. Aleluya. No llegarás a estar enfermo si ya empiezas a hablar sanidad, si ya empiezas a hablar fortaleza, si ya dejas de creer como cree el mundo, como creen los médicos incluso, que se guían por manifestaciones que hay en un cuerpo, ¿sí? Y dan diagnósticos. Pero, ¿qué fue lo que provocó la enfermedad? Fueron tus pensamientos. Porque creímos, todo eso está enraizado. ¿Cuántos años hemos vivido conforme al mundo? Hablando y creyendo lo que habla el mundo. ¿Cuántos? ¿Cuántas veces hemos dicho no puedo? ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo fuerza? ¿Cuántas veces hemos creído en los constipados? ¿Cuántas veces hemos creído en las epidemias? ¿Cuántas veces hemos creído que el frío trae reuma a los huesos? ¿Cuántas veces? ¿Desde cuándo el clima es malo? ¿Desde cuándo el clima es malo? ¿Desde cuándo un ventilador, por ejemplo? Hoy no te pongas tan cerca que te puede dar tortícolis. ¿Pero desde cuándo? Pues les daría a todos tortícolis. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? No te pongas tan cerca de la ventana que te puede dar un aire y te puede dar no sé qué y te puede dar no sé qué. ¿Qué no ves cómo estamos nosotros infectando todos? Somos nosotros. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué? Porque los que creen lo reciben y los que no creen en eso no les pasa nada. Porque no creen. Pero el mundo cree así porque está en el reino de tinieblas. No está en el reino de la luz.
está en el reino de las tinieblas y Dios nos llama a creer que Él es la verdad y la vida. Jesús nos llama a creer en Él, que en Él vives, en Él eres y en Él existes, igual que yo. Tienes que creer que Dios está dentro de ti, sanándote, vigorizándote. Tienes que pararte y verlo. Al mismo tiempo que hablas, Señor, tú estás fluyendo a través de mí. Tú me estás dando vigor a todos mis huesos. Aleluya. Mira, Hechos 17:28 dice, porque en Él, o sea, en Dios, en Él vivimos. En Él vives, en Él te mueves y en Él eres. Vamos a reflexionar en esto. ¿Qué nos está diciendo aquí el Espíritu Santo? ¿Dónde está Dios? Si en Él vives, si por Él te mueves y en Él existes, ¿quién está en toda tu vida y en todo tu ser? Es Dios mismo. Dios mismo. Por lo tanto, Dios nos llama a creer que Él está dentro de nosotros. Y si Él está dentro de nosotros, si tú crees en Él, que en Él te mueves, en Él eres, o sea, en Él haces todas las cosas, por Él andas, por el Señor la luna alumbra, ¿sí? El sol alumbra, ¿sí? Las estrellas. Entonces tienes que reflexionar en las verdades de Dios y creer que Dios está dentro de ti. Efesios 5:14 dice así, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. ¿Qué significa convertir? Significa mudar, cambiar. Mudar, cambiar. Por eso decimos, despiértate tú que duermes, tú que estás en ese lecho, ¿verdad? En el lecho de creyendo en la enfermedad, en el hecho que no crees que eres libre, estás en el lecho ese creyéndote que no puedes dejar ese vicio, no puedes dejar la droga, no puedes dejar el tabaco. Levántate, dice, tú que duermes, levántate y te va a iluminar Cristo. Lo primero que hemos leído es, pues todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. ¿Con qué saco yo la luz? Con mi boca, con mis palabras. Queremos apagar un aire, por favor. ¿Con qué saco yo la luz de la verdad de Dios? ¿Con qué yo hago que se manifieste en mí la verdad de Dios? Es con mi boca. ¿Cómo hago yo que mi cuerpo, mi biología cambie, se mude y se transforme? Sacando la luz de la verdad de Dios por mi boca. Escucha Efesios 5:14. Todo lo que se saca a la luz se convierte en luz. Todo lo que saques por tu boca de la verdad de Dios se manifestará en sanidad, en éxito, en fortaleza, en poder, en santidad. No puede ser que los que hemos pedido perdón a Dios, hemos venido al Señor y le hemos dicho perdóname, y si aún hacemos algo mal le decimos perdóname, porque dice que la sangre de Cristo nos sigue limpiando. No puede ser que yo diga yo soy un vil pecador, yo soy una pecadora. Si yo me hago esto y me confirmo y sigo creyendo que soy un pecador, tranquilo que voy a caer en el pecado nuevamente. Mas yo tengo que revertir eso, porque ya no estoy en las tinieblas, porque he sido perdonada, porque mi Padre no se acuerda de nada. Y yo he sido sacada de las tinieblas, he sido sacada a la luz. Y ya no voy a decir más soy un vil pecador. Es que soy un pecador, no voy a decir yo soy santa, yo soy pura, yo soy bueno, yo soy un hijo de Dios. Yo soy bendecido, estoy ungido, yo soy. ¿Has oído a Dios hablar en el Éxodo? Como a Moisés le pasó por delante y le dijo, yo soy misericordioso, yo soy. ¿Lo has oído hablar? ¿Has oído cuántas veces expresamos yo soy? O decimos al otro, tú eres un mentiroso. A los niños sobre todo. Tengamos cuidado con los niños. Tú eres un mentiroso. No, el niño no es un mentiroso. Su ser no es un ser de mentira.
creado en la mentira, fue un ser creado en la verdad de Dios, como todos nosotros. Pero se le puede decir, mira, no digas mentiras. No es lo mismo decir, no hables mentiras o no digas eso que no es verdad. No es lo mismo que decirle, tú eres un mentiroso, tú eres un perdedor, tú eres esto, tú eres aquello. ¿Por qué? Porque lo estamos confirmando en esa manera de ser, y aquello que tanto le decimos, en aquello se va a convertir. Recuerda Proverbios 23, tal como un hombre piensa, así es él. Amén. Y por eso tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que bendecir a las otras personas. No ayudo a las otras personas diciendo, tú eres un mentiroso, tú eres, no es un mentiroso. No está diciendo la verdad, que no es lo mismo que decirle tú eres, porque el Padre dijo yo soy. Y cuando yo le digo al otro tú eres, yo estoy afirmándolo en el mal. Así que, como hemos visto el testimonio que ha dado Yaisa, la maestra le dijo, el niño es, el niño no es lo que tú dices que es. El niño es lo que Dios dice que es. Y el padre o la madre se levanta con las verdades de Dios. Aleluya. Amén. Y puede decir el médico, quien quiera que sea el maestro, la maestra, hoy tu hijo es esto. Te levantas, ¿ves la palabra levantar? Te levantas y declaras y decretas lo que Dios dice que es tu hijo, lo que Dios dice que es tu hija, lo que Dios dice que puedes hacer, lo que Dios dice que tu hijo puede hacer. Aleluya. Juan 4:46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales, ¿no creeréis? ¿Qué le dijo Jesús? Si no vierais señales, ¿no creeréis? Aleluya. Primero es creer y luego es ver. Dios le dijo a Yaisa, si primero lo ves con tu espíritu, tus ojos lo verán. Aquí tenemos a Jesús, aquí tenemos a la vida, aquí tenemos a la verdad, aquí tenemos al Espíritu de Dios diciendo, si no ves señales y prodigios, ¿no creerás? Cuando vemos las señales, los milagros en tu cuerpo, los cambios físicos en nuestra vida, en nuestro ser, no es primero viéndolos, primero es creyendo y segundo lo veré. Por eso Jesús dice, no vas a creer hasta que no veas, no, primero míralo con tu espíritu para que luego verdaderamente tus ojos de la carne lo puedas ver. Mírate sano, mírate libre de drogas, de alcohol, de fornicación, de sexo ilícito. Mírate libre, mírate siendo un victorioso, un ganador, un campeón. Mírate siendo una mujer excelente, un hombre excelente, una mujer y un hombre amable, sincero. Mírate primero viendo así. Mírate, imagínalo, háblalo. Y eso, si primero lo crees, luego lo verás. Porque tal como un hombre piensa, así se transforma, así se cambia. Así que hemos visto en Efesios 5:14 que dice que todo lo que se saca a la luz se convierte o se transforma o se muda en luz. Luz, Jesús dijo, yo soy la luz, yo soy la verdad. ¿Qué es la luz? La luz es la verdad. Amén. Se va a convertir en verdad aquello que estás creyendo. Entonces dice, el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. ¿Sabes que Jesús tuvo que descender? Que estuvo 3 días ahí por el Seol ahí. Tuvo que descender a las entrañas de la tierra y arrebatarle al diablo. Él tuvo que descender y arrebatarle al diablo la posesión que tenía de la muerte. Porque al pecar, como todo ser humano nacimos de Adán y Eva, ¿verdad? El pecado nos pasó a todos y cada uno de nosotros. Entonces tuvo que bajar Jesús tuvo que descender
ahí a las profundidades de la tierra y arrebatarle al diablo el acta de la muerte y los decretos que había contra nosotros. Él fue el que descendió, amén, para levantarnos a nosotros, amén, ¿dónde? En nuestra mente, para levantarnos del estado espiritual en el cual yacíamos, que no podíamos ni ver a Dios, que tomábamos a Dios como una farmacia y luego ni nos acordábamos, ¿verdad? Aquí pues dice, y el oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús. El hombre creyó la palabra de Jesús. Aleluya. Como le dije ayer a nuestra hermana que fuimos a visitarla, te lo digo a ti también, hermano y hermana, convéncete a ti mismo de que por las llagas estás sanado de Jesús, de que eres fuerte, de que eres valiente, de que eres libre, de que eres santo, de que Dios está contigo, de que Dios es tu proveedor, de que nada te falta, de que Dios es tu Padre, de que tú eres un hijo de Dios, de que Dios está en ti y tú estás en Él. Convéncete a ti mismo, amén. Convéncete a ti mismo, tienes que trabajar con eso. Hay que trabajar con la verdad, convéncete, porque Jesús le dijo, si no ves señales y prodigios, ¿no creeréis? ¿Por qué? Porque primero es el creer y segundo es el ver. No es como el mundo, que el mundo dice ver para creer. Jesús dice cree primero y luego lo verás. Así que convéncete a ti mismo. Yo me tengo que convencer a mí misma también, yo lo hago. ¿Por qué? Porque hemos sido edificados todos conforme al mundo. Ahora eso hay que desarraigarlo de nuestra alma. Y ahora no voy a esperar a que otro me convenza, no voy a esperar a que otro me diga que soy preciosa, que estoy ungida, que soy fuerte, que soy valiente, que estoy sana, que soy salud perfecta. No voy a esperar que otro lo haga, lo voy a sembrar yo en mí. Porque Dios y yo vamos, ¿sí? ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que edifiques tu vida en la verdad, para que estés firme, para que estés levantado. Así que Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Quizá tu familia no te valora, el mundo no te valora, en el trabajo no te valoran, pero no tienes que poner eso en tu corazón, tienes que poner la verdad de Dios en tu corazón. Amén. Quizás te desprecian por varios lugares, pero tú tienes que apreciarte y valorarte como te valora Dios. No pongas esas palabras en tu corazón porque te desanimarán, te derrumbarán, al final lo que te van a traer va a ser depresión. ¿Por qué? Porque bajaste la mirada en lugar de mantenerla puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer. Entonces vieron que fue cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive. Entonces creyó él con toda su casa. Verdaderamente no tenemos que esperar a ver para creer en Dios, amén. No tenemos que esperar a ver milagros y señales para creer en Dios. Tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en su poder, tenemos que creer en el bien, tenemos que creer en su palabra y en su verdad antes de ver la manifestación. Porque lo primero es el creer y lo segundo viene la manifestación. Y ahora te digo algo más, hemos estado creyendo en el mal y hemos tenido muchas manifestaciones del mal. Entonces ahora tenemos que cambiar la mentalidad y empezar a creer y a sembrar en nosotros mismos y en otras personas el bien y todo lo bueno para que cosechemos experiencias y cosas nuevas. Aleluya, aleluya. Hemos visto el testimonio de la hermana Yaisa, cómo trabajó con el Señor y ahí tenemos al Señor. Aleluya. Bien. Tenemos que aprender a confiar en que Dios es nuestro Padre, que Él nos sustenta en todas las cosas, que Él siempre nos guía. Salimos con esta seguridad de casa, nos levantamos, despertamos con esta seguridad. Gracias, Señor, que tú me guías, Espíritu Santo. Gracias
que tú me guías a toda la verdad, tú guías mis pasos, tú limpias mis caminos. No es lo mismo despertarse así que despertarse, ay, hoy qué día, pues, oh, qué día se presenta por aquí, hay aquello, uy, qué noticias acabo de oír en la radio, casi mejor no salir de casa. No es lo mismo despertarse con la verdad de Dios, cobijado, abrigado, bajo el Altísimo, que salir desprotegidos sin la cobertura de la palabra de Dios. Porque sabemos que el diablo planea males siempre, amén, siempre. Pero dice, el avisado ve el mal y se esconde. Yo he oído a mi Padre, he oído a Jesús, cómo trabaja el diablo, cómo opera el diablo, forjando armas por ahí, ¿verdad? Pero yo, ¿qué voy a hacer? Me voy a esconder en la palabra de Dios. Gracias, yo salgo en plena libertad a la calle porque tus ángeles me guardan, me llevan en tus manos, tú les has dado órdenes, Padre, tú vas limpiando mis caminos, tú conduces mi coche, tú limpias las carreteras, tú conduces mi vehículo, mi bicicleta. Señor, tú vas al mando de este coche porque esto es tuyo, Padre. Así que, y en esa verdad tenemos que andar, en el reino de la luz, en el reino del amor. Despiertos con la verdad de Dios porque somos jueces. Lucas 7, 41, 43. Vosotros sabéis, amados hermanos, que nosotros somos nuestros propios jueces, amén. Ese es el libre albedrío de las personas. Dios nos ha dado libre albedrío para que escojamos entre dos clases de pensamientos, el de la vida y de bendición y el de muerte y de males. Entonces ahí estamos nosotros para que escojamos la vida, nos dice Dios. Somos libres. ¿Por qué tenemos libre albedrío? Porque tenemos la oportunidad de escoger entre dos cosas. Y yo quiero que tú veas que tú eres tu propio juez. Dice así, Lucas 7, 41, 43. Por eso es que tenemos que estar despiertos con la verdad de Dios, porque somos nuestros propios jueces. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón y dijo, pienso, o sea, Jesús le dijo que un deudor, uno le debía 500 y el otro 50, ¿vale? Aquí le expresa esto y ahora Simón dice, pienso que aquel a quien perdonó más, Jesús le dijo, rectamente has juzgado. Otra traducción de otra Biblia dice, respondiendo, Simón dijo, hago juicio que aquel a quien se perdonó más, Jesús dijo, y Jesús le dijo, has juzgado rectamente. Simón dijo, pienso. Y la otra versión de la Biblia dice, hago juicio. O sea, cuando tú piensas, tú estás haciendo un juicio, ¿sí? ¿Cuántos entienden lo que dice el Espíritu Santo? Aquí Jesús le dijo, mira, uno debía 500 y el otro 50. A ti te digo, Simón, ¿cuál de estos amará más? Entre esto y el de 50 y el de 100, escojo creer el de 500, el que más te debía. Rectamente has juzgado. ¿Qué hizo entre esos dos pensamientos? Entre la enfermedad y la sanidad, tú escoges, tú juzgas. Entre la fortaleza y la debilidad, tú juzgas. Entre creer que eres libre o estás atado a drogas, a tabaco, a sexo ilícito, tú juzgas. Ahí tu opinión, tu pensar es un juzgar, tú juzgas. Entre creerte que eres pobre y no vas a salir de la pobreza y la riqueza, tú juzgas. Hago juicio a aquel a quien se perdonó más. Jesús dijo, has juzgado rectamente. Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra hecha carne. La palabra de Dios. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Verbo hecho carne, la palabra. A fin de que todos honren al Hijo. ¿Quién es el Hijo? La palabra. Así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, el que no honra la palabra, dándole el primer lugar,
Entre la enfermedad y la salud, dale primer lugar a la palabra de la salud. Entre el fracaso y el éxito, dale el primer lugar al éxito, porque Dios es éxito. Amén. Amén. Entre la debilidad y la fortaleza, ¿a cuál vas a honrar? ¿A cuál vas a honrar? ¿A la debilidad o a la fortaleza? A fin de que todos honren al Hijo, la palabra, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida, ha pasado de las tinieblas al reino de la luz, ha pasado de la enfermedad a la salud, de la pobreza a la riqueza, de la debilidad a la fortaleza, del fracaso al éxito. Ha pasado a tener éxito. ¿Cuántos entienden lo que dice el Espíritu Santo? Salmo 2:12 dice, honren al Hijo, para que honren al Hijo, el Hijo es Cristo, para que no se enoje y perezcan en el camino. Perecerás en el camino de esta vida si no honras la palabra. La palabra es darle el primer lugar a la verdad de Dios, creer que estás protegido, creer que eres saludable, creer que estás sano, creer que eres fuerte, creer que eres rico, creer que eres bendecido, prosperado y exitoso, creer que Dios es tu Padre y te cuida y te guarda y te protege. Cuando honramos esa palabra al Hijo, la palabra, estamos honrando al Padre. Y el Padre se pone muy contento de ver que sus hijos están despiertos con la verdad de Dios y no son más engañados por las tretas del enemigo, ni del mundo, ni de las noticias de la televisión. Honren al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Entonces, si honras la palabra, no perecerás en el camino, no perecerás, no tendrás desgracias, no tendrás tristezas, no tendrás infortunios. Salmo 32:8 dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Bien, yo vengo a la palabra y yo leo esto. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. ¿Cuál debe ser mi hablar? Padre, gracias que tú me ayudas a entender y tú me enseñas, me muestras el camino por donde debo andar. Esto es en tu mente, Él te mostrará. Y tus ojos están fijaditos sobre mí. Versículo 9, dice el Señor, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. ¿Qué es lo que nos da la victoria? El conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios, el conocer a Dios, el conocer la verdad de Dios. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento y han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Aleluya. Para que se acerque el caballo tienen que ponerle un cabestro y un freno. Para que se acerquen. Dice, porque si no, no se acercan a ti. La palabra de Dios, el Espíritu Santo dice, no digas que Dios está arriba, muy lejos o abajo. Está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, en la palabra. Aleluya. Ahora versículo 10 dice, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Yahvé le rodea la misericordia. ¿Qué significa esperar? Ya lo sabéis, es adherirse, es abrazar la palabra de Dios, es abrazar las promesas de Dios, es vivir la verdad de Dios, o sea, que more la palabra de Dios en nosotros, porque muchos dolores habrá para el impío, o sea, el que no se abraza la verdad de Dios, el que no coge la palabra de Dios, el que no cree en las promesas de Dios, el que no cree. Pero el que espera en Dios le rodea la misericordia. ¿Qué te va a rodear si tú y yo nos adherimos a la palabra, nos pegamos a la palabra?
que nos va a rodear misericordia, favor de Dios, bondad de Dios. ¿Habéis visto el otro testimonio de la hermana Yaisa? Ella no hizo eso por lo que daban, sino quiso ayudar a promocionar más a la otra persona. Pero le dijo al Señor que le gustaba eso. Simplemente. Y ahí, ¿qué le dio el Señor? Por eso es importante querer ayudar a los demás. Amén. Tiene que haber la voluntad siempre de querer ayudar a los demás. Dice, entiende pues que para el impío, ¿por qué Dios dice en el Salmo 91, dice así, dice que el Señor, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Este vivirá confiado. Yo le digo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien me refugio. Tú me libras del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas me cubres y debajo de tus alas estoy seguro. Escudo y adarga es tu verdad. Ciertamente, dice, abriré mis ojos y miraré la recompensa de los impíos. Pero como yo te he puesto a ti, Yahvé, que eres mi esperanza, al Altísimo por mi habitación, a mí no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Porque a tus ángeles mandas para que me guarden en todos mis caminos y mis pies no tropiecen en piedra. Sobre el león y el aspid pisaremos y hollaremos al cachorro de león. El versículo, ciertamente abriré mis ojos y veré la recompensa de los impíos. Ciertamente verás que la persona que no pone a Dios primero, que no se abriga en Dios, en sus promesas, en su palabra, en la verdad que es Cristo Jesús, que no, es el impío que teme, ¿verdad? En lugar de confiar en Dios, ese le van a venir desgracias. Y luego no digamos, fíjate Dios no. Lo mismo que a ti, a él y a cada ser humano nos ha dejado libres para escoger entre la verdad de Dios y la mentira del mundo. Ahora la persona escoge creer en accidentes, la persona cree en accidentes, la persona cree en desgracias, la persona cree en enfermedades, la persona cree en que cuando sea mayor, ¿verdad? Pues ya sabemos lo que dice el mundo. No es Dios, es la persona que ha juzgado y conforme ha juzgado, creyendo más al mundo, creyendo más las mentiras del mundo que a Dios, pues eso le va a venir. Ciertamente miraré, abriré mis ojos y veré la recompensa de los impíos, pero yo te he puesto a ti, Yahvé, que eres mi Dios, al Altísimo por mi morada y por mi habitación, y no me sobrevendrá mal ni plaga tocará mi morada. Sobre el león y el aspid pisaré y hollaré al cachorro del león. Por cuanto en mí, dice, ha puesto su amor, yo lo pondré en alto, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a pensar en todo lo que nos dice el Señor y me voy a abrigar en su verdad. El Señor dice, versículos últimos del Salmo 91, dice, el Señor, dice Dios, Dios mismo dice, por cuanto en mí ha puesto su amor significa su confianza, que te has adherido a la palabra, dice, yo lo pondré en alto, lo libraré y lo glorificaré. En la angustia me invocará y yo le responderé. Y yo le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué bueno es decir, Señor, tú muestras tu salvación a mí y a todos mis descendientes siempre. No tenemos que andar como mendigos, tenemos que andar como hijos. No tenemos que andar como desamparados, tenemos que andar viendo que somos amparados y protegidos. Acabamos de leer que la misericordia, muchos dolores habrá para el impío, pero el que espera en el Señor está rodeado de misericordia, de favor, de gracia. Por eso no vayas a un lugar creyendo que se te cierran las puertas, creyendo que no te reciben, no, tu gracia y tu favor me acompañan donde quiera que yo voy, Señor. Los corazones se me abren, Padre, porque yo los bendigo a todos, Señor. Ahora dice, versículo 11, alegraos en Yahvé y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 2:7 dice, ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Ciertamente anunciaré el decreto. El decreto es decir la verdad, declarar, yo soy hijo de Dios.
yo soy hijo de Dios, Dios es mi Padre, Dios, te animo a que hagas esto. Haz esto unas cuantas veces al día. Soy hijo de Dios o hija de Dios. Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. Ciertamente dice, hablando del Señor Jesús, pero nosotros también somos hijos de Dios. Dice el Espíritu Santo, yo anunciaré el decreto del Señor. ¿Qué son el decreto? Es las promesas de Dios. Cuando tú dices, yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy fuerte, tú estás anunciando los decretos del Señor porque tú eres un hijo de Dios. Cuando yo dices, yo soy un hombre exitoso, yo donde pongo las manos todo prospera, yo estoy ungido, yo estoy bendecido, pongo las manos sobre enfermos y sanas, tú estás decretando la verdad de Dios, el decreto del Señor. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti se refugian, para siempre canten con júbilo, porque tú los proteges. Regocíjense en ti los que aman tu nombre. Salmo 11:1, en el Señor me refugio, porque eso es lo que significa esperar, refugiarse, confiar, ampararse. En el Señor me refugio. ¿Cómo decís a mi alma, huye cual ave al monte? Salmo 34:8, probad y ved que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia, que en Él confía, que en Él vive, que en Él mora. Esto es en la palabra. Salmo 34:22, Yahvé redime el alma de su siervo y no serán condenados cuantos confían en Él. Jesús dijo, por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Atiende aquí. Salmo 34:22, Yahvé redime el alma de sus siervos. El Señor ha redimido nuestras almas. El Señor ha redimido, ha salvado nuestras almas. Y ahora dice el Señor, y no serán condenados cuantos en Él confían. Cuantos en Él se abrigan en la palabra, se adhieren a Dios, se entrelazan con Dios, porque la condenación significa el mal. El mal nos va a llegar, aun cuando yo sea creyente en Dios, aun cuando yo sea un hijo de Dios, pero yo tengo pensamientos de mal, de catástrofe, de calamidad, de accidentes, y no me aseguro en Dios, yo voy a tener condenas, quiere decir males. Yahvé redime el alma de sus siervos. Dios ha redimido nuestras almas y no serán condenados cuantos en Él confían. Confía en el Señor, dale tu alma, tu vida al Señor y pasarás del reino de las tinieblas al reino de la luz de su Hijo amado. Pasarás de estar en condenación a ser salvo. Pasarás de estar en un reino que es muerte, que es depresión, que todo es oscuro. Pasarás al reino de la luz, al reino del amor de Dios. Dale tu vida al Señor, dale todo tu ser al Señor. Amén. Pero yo quiero que entiendas esto, Salmo 34:22. El Señor redime el alma de sus siervos y no serán condenados. Si Dios no te condena, ¿por qué te tienes que condenar tú con malos pensamientos? Pensando, como dice el mundo, negativo. Porque lo positivo viene del corazón de Dios, de la mente de Dios. ¿Cuándo yo recibo males? Cuando creo en males, cuando creo que me va a ir mal, cuando creo que no podré, cuando creo que soy torpe, cuando creo en enfermedades, cuando creo en accidentes, cuando creo en todo eso, yo voy a recibir males. Y Jesús claramente lo dice, por tus palabras serás justificado o por tus palabras recibirás condena. Condena significa castigo. ¿Qué es lo que lleva a una persona al infierno? No es Dios. Dios te da a elegir entre creer en Jesús o no creer. Entre creer en Jesús, Cristo como su Hijo y el Salvador, y creer que Dios no existe. Creer lo que te han enseñado tu familia, los profesores en la universidad, en la escuela, que eran ateos. Pero ahí tú tienes para escoger dos opciones. Te presentan a Jesús como tu Salvador, como Dios que te ha creado, que te ama con amor eterno, pero tienes otras ideas, otros pensamientos que recibiste de tus padres, del mundo, amigos, compañeros. Te dijeron, Dios no existe, eso no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que te va a condenar? ¿Dios? No, porque Dios ha dado a su Hijo para que no te condenes. Pero si escoges, en lugar de escoger la verdad y la vida, creer que Dios es amor, que te ama, que dio a su Hijo por ti, para que salves tu alma, para que tengas una vida y vida abundante aquí en la tierra,
Puedes escoger eso o puedes escoger lo que otras personas te dijeron y que son ateas. Pero Dios no te condena, tú solito, como eres tu propio juez, tú solito o tú solita te condenas, no Dios, porque Dios te ama con amor eterno. Amén. Aleluya.